¿Qué pasa, mi gente? Aquí estoy de nuevo y hoy os traigo un vídeo diferente. He decidido empezar esta miniserie, si se puede llamar así, en la cual os hablaré sobre el lobo en la cultura europea. En concreto de cómo este animal ha tenido una gran influencia en la mitología. Un animal que ha sido alabado y otras veces criticado, desde la mitología griega, siendo un animal consagrado a Apolo, hasta la mitología romana, en la cual Rómulo y Remo fueron salvados por una loba, o como también en la mitología nórdica, el lobo Fenrir, hijo de Loki y Angrboda, el cual tiene un papel fundamental en Ragnarok, la batalla del fin del mundo. En futuros vídeos, si veo que os gusta, hablaremos también del lobo en otras culturas y lugares del mundo como Norteamérica, Japón, Rusia y la India. El lobo, o el Canis lupus lupus en su versión europea, es, como hemos dado a entender antes, uno de los animales más emblemáticos de Europa, honrado en la antigüedad en todos los pueblos antiguos del viejo continente y más. En las mitologías europeas, desde la costa del Mediterráneo hasta el norte de Escandinavia, han vinculado constantemente al lobo con la fertilidad, la protección, la destrucción, el castigo, el sol y heroicos dioses como Apolo o Belenos, que encarnaban estos valores. A diferencia de los pueblos nativos de América del Norte, para los pueblos indoeuropeos el lobo simbolizaba tanto a la vez la protección como la destrucción. Antes del desarrollo de la agricultura y la ganadería, numerosos pueblos de Europa se decían ser descendientes de los lobos, y rendían culto a un dios lobo incluso. Además, en la antigüedad, ver un lobo antes del inicio de una batalla también era un presagio de victoria. El lobo era el animal simbólico del cazador y del guerrero, pero ahora hagamos un repaso de la historia de este animal empezando desde tiempos del Paleolítico y Neolítico. Cuando se confirman las primeras interacciones entre los lobos y los humanos, más tarde los lobos serían domesticados y darían origen al perro actual, sin que el primero desapareciese. La evidencia más antigua de esta primera convivencia e interacción del hombre y el lobo se remonta a unos 14.000 años. Sí, 14.000 años de historia. El lobo sería el primer animal domesticado por el ser humano. El lobo es el símbolo del poder de la naturaleza, parecido a la imagen del león en África, que tanto protege como destruye. Un rey de la fauna europea, el lobo es también el único verdadero depredador organizado capaz de competir con el hombre. En aquellos tiempos, los cazadores-recolectores tenían al lobo como su gran adversario. Además, en esa época los lobos eran mayoría frente al hombre, mientras que en el mundo celta el lobo era también un símbolo. Lu era el dios supremo de la mitología celta y se representaba acompañado de dos lobos. Los Volcas eran una confederación de tribus celtas establecidas en la Galia, y a lo largo del Danubio se dice que Volcas podría significar lobos. Mientras, si avanzamos un poco en la mitología germánica y nórdica, el dios nórdico Odín reinaba en su palacio de Valhalla, representado con dos grandes lobos. A sus pies, el famoso lobo Fenrir era el responsable de la destrucción del orden mundial, era el ejecutor del destino. En la antigua Alemania y en la Galia, los guerreros se comían los lobos para adquirir sus cualidades, como son la fuerza, la velocidad y la resistencia. Este extraño y antiguo ritual permitía dar valor a los combatientes poniéndolos bajo la protección de los lobos. Para los griegos, el lobo era llamado licos. En el griego original, los términos para referirse a la luz y al lobo eran similares, dando confusiones y diferentes interpretaciones. Por ejemplo, el dios Apolo se refería tanto al dios de la luz como al dios lobo. El lobo también era el emblema de este mismo dios, por su labor de vigilancia. Además, el templo de Apolo estaba vigilado por un lobo de bronce, en memoria del verdadero lobo que había protegido los tesoros del templo contra los ladrones. En la mitología griega, el dios Hades, señor del inframundo, aparecía vestido con una piel de lobo. También entre troyanos y estrucos, el símbolo del lobo tuvo importancia. En tiempos de Roma, el fauno Luperco era el dios de los rebaños, se le veneraba y se invocaba su protección contra ataques de lobos. El lobo también fue el símbolo de Marte, dios de la guerra. Era un dios lobo que sin duda jugó un papel importante en la adopción del lobo como animal simbólico de Roma. La loba, en cambio, era símbolo de fertilidad y protección. El lobo era a la vez el símbolo del padre Marte y de la madre de acogida del primer rey de Roma, Rómulo. Entre los dacios y los pueblos eslavos también gozaría el lobo de ser un animal fascinante y hasta venerado. En tiempos más cercanos al nuestro, según las creencias cristianas, el lobo se consideró un enviado del diablo,
un símbolo del paganismo que hasta fue perseguido por las autoridades religiosas de la época, fomentando así su exterminio. Con el avance del hombre en el tiempo y los progresos en la agricultura, ganadería y caza, el lobo fue perdiendo terreno frente al hombre y su especie fue en decaída respecto a la del ser humano. Pero incluso después de siglos y la caída del lobo como animal rey de Europa, ha seguido alimentando la imaginación de la gente a través de la literatura como los cuentos. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos veremos en el próximo. Adiós.